Trabajamos en el desarrollo de las actividades propuestas con relación al tema de factor común monomio y polinomio, factor común por agrupación de términos. Primera actividad, factorizar los polinomios teniendo en cuenta sus características. La expresión número 1 tenemos x y z más x y z cuadrado. Entonces aquí tenemos que ver cuáles son las expresiones que son comunes en los dos términos. Aquí tenemos x y z y de la misma manera aquí tenemos x y z. Se toma el común con su menor exponente, por lo tanto aquí z es el menor exponente, es solamente z, por lo tanto el factor común es x, y, z. Luego la expresión que es común se divide con cada uno de los términos, por lo tanto x, y, z voy a dividir con el primer término que es x, y, z. Cantidades iguales que se dividen nos da como resultado 1. X y z dividido x y z es igual a 1. Más, procedemos de la misma manera dividiendo primer término con nuestro término que es común. Por lo tanto es x, y, z cuadrado dividido el factor que es común x, y, z. Aquí se simplifica x con x, y con y. Y en la división las letras iguales se resta sus exponentes. Por lo tanto z cuadrado dividido z me va a dar z. ¿Por qué? Porque al dividir las letras iguales su exponente va a ser 1. 2 menos 1, este tiene exponente 1. 2 menos 1, por lo tanto es 1. Entonces nos queda z. Y esta es la expresión factorizante. En número 2 tenemos 24 a la sexta más 8 a la cuarta menos 16 a cuadrado. Entonces tenemos que ver primero si hay un factor común entre las cantidades. Por lo tanto, entre el 24, entre el 8 y 16, descomponiendo sus factores primos. Por lo tanto, 24 dividido 2 va a dar 12, 12 dividido 2 es 6, 6 dividido 2 es 3 y 3 dividido 3 es 1. Luego, el siguiente número vamos a descomponer, que es el número 8, es un número par, dividimos con 2. 8 dividido 2 es 4, 4 dividido 2 es 2 y 2 dividido 2, 1. El número 16 también es común, dividimos 10, 2 por 2, 16 dividido 2 es 8, 8 dividido 2 es 4, 4 dividido 2 es 2 y 2 dividido 2, 1. Y ahí vemos las cantidades que son comunes. Entonces aquí tenemos 2, 2 y 2. Luego tenemos otro 2 que es común entre las cantidades y tenemos otro 2 que es común entre las cantidades. Aquí tenemos 3. En 8 y en 16 no hay 3, por lo tanto no es común. Aquí en 16 nos sobra un 2 y aquí ya no tenemos más otro 2 en 8 ni tampoco en 24. Por lo tanto, el común vendría a ser 2 al cubo. ¿Por qué? Porque tenemos 1, 2, 3 veces 2 que es común, que en este caso 2 al cubo es 8. Luego miramos la parte literal, que es la letra, y tiene que ser con el menor exponente. Aquí tenemos 8 a la sexta, a la sexta, tenemos a la cuarta y a al cuadrado. Entonces la letra a es común con el menor exponente, en este caso va a ser a cuadrado. Y empezamos a dividir cada uno de los términos por la cantidad común. Entonces 24 dividido 8, sacándole esta cantidad que es 8, que nos sobra 3. Por lo tanto 24 dividido 8 es 3. A la sexta dividido a cuadrado va a ser a la cuarta. ¿Por qué? Porque se restan los exponentes. 6 menos 2 es 4. Más 8 dividido 8 es 1. A la cuarta dividido a cuadrado es a cuadrado, porque 4 menos 2 es 2, menos 16 dividido 8 es 2 y al cuadrado dividido a cuadrado ya no me queda ninguna letra a.
Por lo tanto, mi factor resultante es 8 al cuadrado por 3 a la cuarta más a cuadrado menos 2. Tenemos nuestro factor resultante. El ejercicio número 3 tenemos como expresión m por a más 1 más n por a más 1. Aquí en este caso el factor común es un polinomio que es a más 1. Entonces sacamos el común que es a más 1 y dividimos m por a más 1 dividido a más 1. ¿Qué es lo que me queda? Me queda solamente m más n por a más 1 dividido a más 1 me queda n. Y ahí tenemos el factor resultante. Número 4, y por x más 1 menos 3 por x más 1. Entonces aquí también nuestro común es un polinomio que es x más 1. Entonces sacamos x más 1 que es común y lo que no es común ponemos en otro paréntesis. Entonces dividiendo y por x más 1 sobre x más 1 que viene a ser nuestro factor común, simplificamos x más 1 y nos queda en este caso y. Que es de esta expresión menos 3x más 1 dividido x más 1 simplifica x con x y me queda 3. Factor resultante. El siguiente tenemos 2mx más n cubo x menos 2mi menos n cubo y. En este caso aplicamos factor común por agrupación de términos. Entonces, convenientemente agrupamos los términos misma cantidad. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 cantidades. Por lo tanto, vamos a agrupar de a 2. Podemos agrupar 2mx con negativo 2mi. Y por otra parte, n al cubo x podemos agrupar con negativo n al cubo y. Entonces tenemos 2mx menos 2mi más n al cubo x menos n al cubo y. Sacamos factor común de cada agrupación. En este caso nuestro factor común es 2m. 2mx dividido 2m nos queda x menos 2mi dividido 2m nos queda y más, aquí también nuestro factor común es n al cubo. N al cubo x dividido n al cubo me queda x menos n al cubo y dividido n al cubo me queda y. Y aquí tenemos otra vez otro factor común que es un polinomio, entonces sacamos factor común que es x menos y en el otro factor colocamos lo que no es común. Entonces 2m por x menos y dividido x menos y nos queda 2m más n al cubo xy dividido xy nos queda n al cubo. Y ahí en cada factor ya no tenemos común, por lo tanto tenemos nuestro resultado. Siguiente, tenemos 10xy cuadrado menos 5x cuadrado y más 4mi menos 2mx. Aquí podemos agrupar el primero con el segundo término y el tercero con el cuarto término. Por lo tanto, la agrupación vamos a tener mx y cuadrado menos 5x cuadrado y más 4mi menos 2mx. Sacamos factor común de cada agrupación. Entre 10 y 5 hay un común 5 porque el 5 le divide a 10 y también le divide a 5. Entre la parte literal, el menor. Aquí tenemos x cuadrado y. Por lo tanto, entre la letra x, el común, el menor es x. Entre y cuadrado y, el menor es y. Sacamos común. Entonces 10 dividido 5 es 2. X dividido x, ya no me queda x. Y cuadrado dividido y, me sobra una y. Menos 5 dividido 5 es 1. X cuadrado dividido x es x. Y cuadrado dividido y, y dividido y, ya no me queda ninguna letra y.
Luego también de la misma manera sacamos común. Aquí entre 4 y 2 hay un común 2 y tenemos la letra M. 4 dividido 2 es 2, M dividido M, ya no me queda M y aquí tenemos una I menos 2mx dividido 2m, se simplifica 2m con 2m y me queda x. Y luego tenemos un factor común, que en este caso es un polinomio que es 2i menos x. 5xi por 2i menos x dividido 2i menos x me queda 5xi más 2m 2i menos x dividido 2i menos x me queda 2m. Y ahí tenemos nuestro factor resultante. Siguiente ejercicio, resolver las siguientes situaciones problemáticas. En el punto A, en todo rectángulo, dice, el perímetro resulta de sumar 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Escribe esto en notación algebraica, factoriza esta expresión y comprueba si la expresión obtenida corresponde a la fórmula del perímetro del rectángulo, dice. Entonces, aquí nos dice que el perímetro es el resultado de sumar 2 veces el largo y 2 veces el ancho. Por lo tanto, el perímetro de un rectángulo nos dice la suma de 2 veces de largo. Entonces vendría a ser largo más largo. Y 2 veces el ancho. Entonces ancho más ancho. Por lo tanto, el perímetro va a ser lado más lado, es 2 lados, más ancho, es 2 ancho. Factorizando 2, en este caso, 2L dividido 2 es L, más 2A dividido 2 nos queda A. Y este viene a ser la expresión que corresponde a la fórmula para determinar el perímetro de un rectángulo. Siguiente situación, dice Juan necesita calcular el perímetro de una caja rectangular de área representada por el polinomio x cuadrado más 3x. Dice, determina en el punto A la expresión algebraica del lado y el ancho, punto B la expresión algebraica al perímetro y el punto C el perímetro si x es igual a 2. Bueno, entonces tenemos acá de que el área de esa caja es igual a x cuadrado más 3x. Y sabemos que el área viene a ser el perímetro de una caja viene a ser el ancho por el largo. O también podemos representarlo el largo por el ancho. Entonces, ese viene a ser el área rectangular. Entonces vendría a ser largo por ancho. Y aquí, si sacamos factor común x, vamos a tener que x cuadrado dividido x es x más 3x dividido x es 3. Entonces aquí el lado más largo, como la fórmula para determinar el área de una caja rectangular, es el ancho por el largo o el largo por el ancho. Entonces aquí, ¿cuál es la cantidad más larga? En este caso es x más 3 y el ancho en este caso por lo tanto va a ser x. Entonces el ancho va a ser x y el largo va a ser x más 3. Luego la expresión algebraica del perímetro dice. Por lo tanto, como el perímetro o la fórmula del perímetro del rectángulo es 2 veces el largo más el ancho. Por lo tanto, reemplazamos el largo que es x más 3 más el ancho que es
x. Por lo tanto, el perímetro va a ser 2 por, aquí tenemos x más x, va a ser 2x más 3. Aquí tenemos multiplicación distributiva, por lo tanto el perímetro va a ser 2 por 2, 4x, más 2 por 3, 6. Y ahí tenemos la expresión algebraica del perímetro. Y luego nos pide determinar el perímetro si x es igual a 2. Por lo tanto, el perímetro de nuestra caja rectangular es 4x más 6. Entonces nos quiere o nos pide determinar el perímetro cuando el valor de x igual a 2. Por lo tanto, reemplazamos x por 2, 4 por 2 más 6. Resolvemos, 4 por 2 es 8 más 6. Por lo tanto, el perímetro de 8 más 6 es 14. Como no tenemos unidades de medida, por lo tanto, el perímetro es de 14 unidades.